¿De qué vamos a hablar? Un tema bastante serio, delicado. Sí, que se habla poco. Sí. Uno dice, es más grave de lo que pensamos y sin embargo se habla bastante poco en los medios de comunicación. Por eso hoy decidimos tratarlo en vivo en Argentina y tiene que ver con la prevención del suicidio en adolescentes, que es la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 24 años, después de los accidentes de tránsito. Eso nos da la magnitud del problema y por eso estamos acá con dos especialistas. Muchas gracias por venir. Estamos con el doctor Aníbal Areco, que es director de Salud Mental del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, y con el doctor Héctor Basile, que es médico psiquiatra, psicoterapeuta especializado en adolescentes. Muchas gracias por venir. Es así, digo, las cifras impresionan, ¿no? Que sea la segunda causa de muerte en jóvenes, es alrededor de 1000 suicidios de adolescentes, de jóvenes entre 15 a 24 años por año en la Argentina. Es casi 3 por día, uno lo ve en esos términos y da mucha impresión. Sí, es un tema muy complejo, difícil de abordar y es la segunda causa de muerte después de los accidentes de tránsito. Son 2000 muertes por accidente de tránsito y alrededor de 1000 por suicidio y afecta, bueno, a esta franja de la población, que es niños y adolescentes y bueno, adultos jóvenes también, y tiene un impacto muy grande en el grupo familiar, en el grupo social, en el grupo escolar, y esto bueno, genera mucha preocupación en las comunidades, ¿no? En general, un suicidio consumado, bueno, repercute y genera preocupación en todos los que rodean a la persona. Y preguntas, ¿no? Porque aparte de la sorpresa y del dolor, dicen, pero ¿por qué si tenía esto, tenía lo otro? Y capaz esta persona estaba necesitando otra cosa que no la pudo expresar. Claro, ¿no? Por eso la necesidad, bueno, de abordarlo desde la prevención, esto es fundamental. Nosotros siempre planteamos, a partir de este programa de prevención del suicidio, que hay que estar atento a los primeros síntomas, los signos, por parte fundamentalmente de las docentes. Ustedes han lanzado un programa que es capacitar a las docentes para que estén atentas a los síntomas que podrían desembocar en esto, ¿no? Es para docentes y para los equipos de salud, en realidad focalizado bueno, en la prevención y que los docentes estén, que son los que más horas comparten con los jóvenes, que estén atentos a esta problemática, por ir por un comentario de un compañero, por un comentario, digamos, o por lo que le pasa al chico, si se repliega, si se aísla de su entorno. Bueno, estar atentos y convocar a la familia, poder verbalizarlo y compartirlo con la familia, bueno, y hacer una consulta a tiempo siempre puede prevenir una desgracia. Doctor, ¿cuáles son los factores que influyen en que un joven, que uno dice está en el mejor momento de su vida, pueda pensar que su vida no tiene sentido? Primero te voy a decir que, paradójicamente, cuando hablamos de suicidio, hablamos de una especie de diamante con una cantidad de facetas. El tema es que hay una cantidad de facetas que deben juntarse para que exista el diamante. Por otra parte, cada vez estamos viendo más incrementada, que esta es una tendencia mundial, pero que la Argentina es un ejemplo paradigmático porque es realmente donde más se están estudiando porque cada vez están más agudos. Y nosotros pensamos que de pronto cuando contemplamos esta desgraciada circunstancia que alguien quiere abandonar la vida, pensamos en los dos extremos de la vida. Y son los dos extremos donde hay mayor cantidad de suicidios. Pero se suicidan muchos más adolescentes que viejos. Y pensamos que un jubilado, viudo, enfermo, que los hijos se han ido, que lo único que piensa para adelante es qué enfermedad me tocará, uno dice, pobrecito, abrevia el sufrimiento queriendo irse. Pero cuando encontramos que en nuestro siglo los chicos que no empezaron a vivir se quieren ir porque están desesperanzados, tienen la incertidumbre de qué va a pasar con su vida, donde sienten que el futuro está clausurado, entonces seriamente tenemos que pensar qué está pasando, no con el país solamente, sino con nuestra cultura. ¿Qué está pasando con nuestra actitud frente a la vida? Si realmente los adolescentes están recibiendo no solo el amor, la contención, el ejemplo, el estímulo para que vayan adelante. Y cuando esas cosas van haciendo, la falta de ellas haciendo mella en la vida, vamos creando desde la primera infancia hasta el momento del crecimiento personas que tienen algún punto de vulnerabilidad.
Si tuviéramos un diamante, ese diamante tiene una fisura. Claro. Frente a esa fisura, si somos lo suficientemente hábiles para hacer el diagnóstico a través de los docentes, de los médicos, de la tía, de la abuela, del vecino, del vigilante, del ferretero. Una vez un chico fue a comprar soga. ¿Para qué la querés? El chico tartamudeaba. Mirá. Hablando en profundidad, había decidido irse utilizando una soga, un ferretero. Bueno, entonces el chico descubrimos que tiene esa fragilidad. Y entonces tenemos que encontrar cómo hacemos para compensarla, cómo hacemos para desarrollarla, porque fatalmente es posible, en un porcentaje bajo de los casos, pero desgraciadamente existente, cuando llegan a situaciones de la vida en que se produce una crisis, que ese diamante es tirado como Tupac Amaru a distintos lugares, o simplemente está en medio de una pulseada y no resiste, se desintegra, estalla. Sí. Y entonces pierde... ¿Y cómo ayudar, doctor? Bien. Percibir si un chico es un chico que tiene salud mental, sería lo mismo que decir, ¿este chico es feliz o es un chico atormentado? Si el chico está atormentado, veamos qué es lo que lo atormenta. Los padres que no se llevan bien, una separación mal llevada, sí. Una separación bien llevada, incluso puede hacer que un chico se adapte a situaciones de cambio de adversidad. Y hablando de adversidades, tenemos que saber que tenemos que entrenar a los chicos en el enfrentamiento de las adversidades. Eso se llama resiliencia. Sí, claro. Les tenemos que enseñar al chico que sepa poder correr una carrera de obstáculos, y cada obstáculo que supera es un aprendizaje. Sí. Y entonces el siguiente lo puede resolver mejor. Que no siempre se gana, que también está bueno perder para... Por supuesto, ¿sí? Lo bueno del deporte. Sí. Se decía que es más difícil saber perder que saber ganar. Y es mucho más sano el que sabe perder, pero quiere ganar. Pero que se levanta y sigue para adelante. Que se levanta y sigue. El chico que podemos obtener que se desarrolle, aunque tenga una fisura, el diamante tiene muchas más posibilidades de mantenerse indemne. Hay que estar muy atentos, digo yo, porque normalmente uno en la adolescencia, aunque uno tuviese problemas, no es de charlar mucho, es más de charlar con el amigo, qué sé yo, y menos con el padre o la madre. Sí. Entonces creo que los papás o los maestros tienen que estar con 8000 ojos, ¿no? Muchas sobre veces un adolescente. Hay tendencia a replegarse. Claro, el aislamiento, al ¿no? aislamiento, a esconder, y también es propio de la adolescencia, digamos, atravesar situaciones de duelo, digamos. La adolescencia misma es una situación de duelo, sí, en el que uno deja el mundo infantil para acceder al mundo adulto, y esa situación muchas veces se vive en forma traumática. Se dramatiza más. También, sí, y además, bueno, para estas conductas hay factores que se heredan, en algún aspecto factores genéticos, lo que decía el doctor, las violencias infantiles, y factores desencadenantes, en definitiva, que son los que determinan el accionar y una reacción inesperada. ¿Hay diferencia en relación a esta problemática entre mujeres y varones? Doctor. ¿Cómo afecta a chicas y a varones estas cifras que hablábamos? Te diré que la mujer es mucho más sensible. Parecería que la naturaleza le ha hecho una estructura diferente porque es la que transmite la vida. Y por lo tanto, la naturaleza o Dios la cuidan, porque se cuida la humanidad. La mujer es mucho más sensible para percibir un peligro rápidamente, pero al mismo tiempo, como es más sensible, y supongamos que lo que le tocó a ella es el diamante con esta fisura, piensa lo mismo que el varón, salirse antes de seguir sufriendo. Pero como son más sensibles, buscan un mecanismo de salida que es mucho más, digamos, sensible, por decir de la misma palabra, mucho más delicado. Tenemos posibilidad de, cuando llega a una situación de guardia, tenemos mucho para hacer. Los varones somos mucho más brutos, digo yo, somos mucho más bestias, y entonces los métodos son terminantes. Sí. La mujer intenta suicidarse entre 10 a 20 veces más que el hombre. Sin embargo... Pero los métodos son distintos. Claro. Es lo que decimos. Y creo que la naturaleza los inspira, porque cuando alguien se suicida, no se está suicidando solo. Está suicidando a las ulteriores generaciones sin consultarlas. Entonces la vida le ha dado a las mujeres muchas cosas, además de la hermosura y de la simpatía. Esto, que es el instinto de vida que llevan dentro de sí. Y el hombre se suicida 3 o 4 veces más que la mujer. Recién yo le preguntaba si el suicidio es un acto egoísta.
Esto, desde la época de los griegos, se ha estudiado en profundidad. Recuerden, el primer suicidio que tenemos memoria importante es el de aquel personaje en cuya cabeza por última vez en la historia entró todo el conocimiento, que fue Sócrates. Y tan humilde que decía, solo sé que nada sé. Sí. Y fue el primero que tomó la cicuta como un acto de rebeldía, como un acto de protesta. Mira. Por el otro lado, hay gente que no puede afrontar una dificultad y entonces se suicida por eso. Pero es tan ridículo preguntarle a alguien si lo que hizo, lo hizo porque era valiente o era cobarde. Nuestros adolescentes endiosan al que se suicida. Yo te comentaba hace un instante como ídolo, que estuvimos trabajando en San Martín de los Andes con el creador de la Red Mundial de Suicidiólogos, reunidos con 400 chicos. ¿Qué es una red mundial de suicidiólogos? Eso significa, vos hacés suicidología acá, te intercambiás por internet. Que estudian la problemática. Y entonces nos apoyamos entre todos. Y al mismo tiempo, eso en cuanto a la red de los terapeutas. Cuando un chico intenta suicidarse, tenemos que armar la red de la convivencia del chico, los amigos que están junto con él, lo sostienen, para ayudarlo. Y volviendo a esto que te decía, uno de los chicos le preguntó al creador de la Red Mundial de Suicidología, ¿y vos no te suicidaste? No, pues si no, no estaría acá. ¿Puedo decir una palabrota? Sí. Y entonces, ¿por qué no fuiste como mi amigo que puso lo que hay que poner sobre la mesa y se mató y vos venís a hablar acá? Claro, como que no era un experto por no haber vivido esa situación. No era valiente porque no tenía coraje, lo que ponen las gallinas arriba de la mesa. Y ese era un familiar de un chico que se había suicidado. Claro. Lo tenía que idealizar como forma de escapar del dolor. Claro. Pero el que se suicida es un enfermo. Sí. A veces el que se suicida es un esquizofrénico, tiene una enfermedad que nadie duda. Sí. Pero a veces el que se suicida es alguien que tiene mal de amores. Cualquiera puede tener un mal de amor y sentirse abandonado. El que tiene esa fisura en el diamante no la podrá soportar. Sí. Entonces, tenemos que diagnosticar esto y conseguir que la persona se fortifique para no tener que pensar, ¿es valiente o es cobarde? No, es alguien que enfrenta la posibilidad de resolver los problemas. Última chiquitita, digo, hablar del tema. Muchas veces uno dice, bueno, hacia los medios de comunicación hay una recomendación de la Organización Mundial de la Salud de no dar noticias de suicidios concretamente. Pero digo, hablar del tema en las escuelas, acá, como lo estamos haciendo, ¿ayuda a pensar en la prevención? Es una pregunta relacionada con la que venimos viendo recién. La verdad no se puede tapar con un arnero. O sea, con un pequeño trapito. La verdad se difunde. Si un chico se suicida aquí, mañana lo sabe todo el mundo. Entonces tenemos que tomar esto como un ejemplo para ayudarlo. Sí. Mostrarle a los chicos, lástima que no lo pudimos ayudar. Si nos hubiéramos dado cuenta de esto, de lo de aquí, de lo de allá, hubiera podido concurrir a tal lado. Y entonces hacemos una especie de cuadernillo, donde los chicos en la quiaca le enseñamos dónde tiene un lugar de salud mental para recurrir el día que tenga un problema y no lo pueda resolver. Esto es importante porque además esto pasa en todas las clases, pero es mucho más terrible en las clases humildes. Sí. Venimos de ver en la crisis del 2001 la cantidad de suicidios adolescentes se multiplicó por 3. Y lo desgraciado es que termina la crisis, la familia quedó destruida, el chico quedó fracturado y se siguen suicidando lo mismo. Y tenemos necesidad de que pasen 4 o 5 años antes que las estadísticas bajen. Bueno, sirve entonces a prevenir, a prestar muchísima atención. La información, si es precisa y esclarecedora, aporta a la prevención. Así que es fundamental. Esperemos haber aportado hoy algo con la presencia siempre con la verdad y no truculenta. Está bien. Nada de sangre, nada de promocionar métodos. No era... Sino mostrando a la gente que el que se fue sufría y que lástima que no lo pudimos ayudar. Claro. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. La pausa, sí, ya volvemos. Bueno.